Buenos días, vamos a comenzar nuestra clase hoy día viendo lo que es el mercado de futuros. Voy a compartir la pantalla. Aileen, ¿cómo estás? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda de la sesión anterior? Está todo más o menos claro hasta acá. Bueno, Gracias. Vamos a seguir con lo que es el mercado de futuro. Y el mercado futuro, lo primero que vamos a decir es que se transa, ¿no es cierto? Ahí se fue a negro la pantalla. Esperemos un segundo. Ahí sí, ahí volvió. Decíamos que los futuros se transan en el mercado bursátil. Ahora, una cosa importante, que lo dijimos en la sesión anterior, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de futuros, nos estamos refiriendo a un producto derivado. ¿Y por qué subrayo esto? Porque resulta que también las operaciones a futuro se conocen como la totalidad de las operaciones que se hacen a una fecha futura. Pero lo futuro es, dentro de los derivados, un tipo de producto. Y vamos a decir, ¿no es cierto?, que los futuros nacieron como un modo natural de regulación de los desequilibrios, primeramente en lo que es la industria agrícola. Hablábamos al final de la sesión anterior de que en esa época los productores, por ejemplo, de trigo, tenían muy buenas ventas en la fecha de la cosecha del trigo, pero durante todo el año tenían muy poco flujo. Y además, los que consumían el trigo, por ejemplo, los molineros, en esa fecha de la cosecha conseguían precio un poco más barato, pero después, durante todo el año, como no había oferta de trigo, era difícil conseguirlo y era muy caro. Entonces, si nosotros mirábamos el gráfico con los precios del trigo, teníamos que acá en la cosecha tenía un precio, después subía, después se mantenía caro, después en la otra cosecha volvía a bajar y después volvía a subir. Y con los instrumentos derivados lo que se consigue es estabilizar, ¿no es cierto?, los precios en cierto nivel. Esa es una de las características que tienen este tipo de instrumentos. Cuando hablamos de contratos de futuro, podemos encontrar contratos en moneda extranjera, y acá cuando hablamos de moneda extranjera, en todos los productos derivados, siempre vamos a nombrar primero las típicas, que son el dólar, que son el euro, que son el yen, entre otras. Y contratos de tasa de interés. Cuando hablamos de contratos de tasa de interés, en la bolsa, principalmente estamos hablando de bonos, ¿no? Cómo calzar bonos. También en la bolsa se encuentran los tipos de contratos que nos sirven para transar índices accionarios. Y dimos algunos ejemplos, por ejemplo, el IPSA, por ejemplo, el Nikkei, por ejemplo, el
Dow Jones. Pregunta. ¿Cuál sería una definición de los índices accionarios o cómo funcionan los índices accionarios? Aileen, no sé si te acuerdas o quieres contestar. No, profe, no podría decir la definición. Ya. Ángelo, estamos consultando sobre una definición con sus palabras de índice accionario o cómo se construyen los índices. ¿Te acuerdas? ¿O alguien que No, quiera? profe, por nombre no me... Bueno, vamos entonces a irnos un poquito a los índices. Imagínense que ustedes quieren comprar acciones, supongamos, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, supongamos que quieren comprar una acción de General Motors, la fabricante de automóviles en Estados Unidos. Si ustedes compran esa acción, ustedes tienen la posibilidad de ganar, ¿no es cierto?, si la acción sube, pero si la acción baja, van a perder. Ahora, para comprar una acción de General Motors, tienen que hacer todo el análisis financiero, ¿no es cierto?, de la empresa General Motors, todo el análisis financiero de la industria donde está General Motors, y en base a eso, comprar la acción. En cambio, un índice implica un promedio ponderado de precios de varias acciones. Entonces, la diferencia entre comprar una acción y comprar un índice es que en la acción yo tengo que hacer un análisis específico de la empresa y la industria. En cambio, yo al comprar un índice, como es un promedio ponderado de varias acciones que están en varias industrias, yo en realidad me basta con hacer un análisis de cómo está, por ejemplo, en este caso, la economía de Estados Unidos. Si la economía de Estados Unidos está creciendo, está relativamente bien, ¿no es cierto? Yo sé que comprando un índice voy a seguramente a ganar plata porque va a subir, porque en general cuando la economía le va bien, a la mayoría de las acciones le va bien. Entonces, en promedio voy a ganar plata. Pero cuando estoy comprando una acción específica, puede que la economía le esté yendo bien en todos los rubros, menos en el rubro de la acción que yo compré. Entonces, una acción, de todas maneras, tiene más riesgo que comprar un índice. Acá en Chile también, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a mirar el IPSA, que está compuesto por las 40 acciones más transadas en Chile, nos vamos a dar cuenta que hay acciones que suben todos los días y acciones que bajan, y algunas se pegan unas bajas bastante fuertes. Pero si la economía está relativamente bien, este índice sube todos los días. Entonces, si soy más adverso al riesgo, si no quiero correr tanto riesgo, debería comprar un índice en vez de comprar una acción. Otra cosa para la que me sirven los índices es para lo que se llama cobertura. Y vamos a hacer un ejemplo aquí de cobertura. Supongamos que nosotros tenemos acá una acción de SQM en nuestro balance. Si yo compro acciones de SQM y las acciones de SQM suben, supongamos que entre que las compré y hoy día subieron, estoy inventando 100 pesos, estoy ganando 10 millones de pesos. ¿De qué forma yo podría pasar por caja, por decirlo así, y atesorar esa rentabilidad de 10 millones de pesos? Ayúdenme ustedes.
Compré la acción de SQM, subí a 100 pesos, estoy ganando 10 millones de pesos y quiero asegurarme la utilidad. ¿Qué tendría que hacer? Lo normal es venderla, ¿no es cierto? La compré en un precio, la vendo 100 pesos más cara y gano una cierta rentabilidad. ¿Cuál es el problema? Si yo la vendo, empiezo a generar una caja que a lo mejor en ese momento no tengo dónde invertirla. Entonces, una forma de asegurarme la utilidad, en este caso de una acción que subió, es, por ejemplo, vender un índice. Y vendo el índice que en Chile se llama el IPSA. ¿Qué significa esto? Índice de precio selectivo de acciones, donde dentro de todas las acciones de este índice está metido SQM. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que si SQM llega a bajar, el índice también va a bajar. Y si SQM llega a subir, el índice también va a subir. Por lo tanto, ante una baja de SQM, yo no voy a perder porque mi pasivo también va a bajar y por lo tanto voy a tener activo y pasivo más o menos iguales, una cobertura de esta acción. Y si sube SQM, tampoco voy a ganar más, porque como yo ya vendí IPSA, el alza también está regulada. O sea, no gano ni pierdo cuando hago cobertura, pero fijo la ganancia que tenía más o menos esa fecha. Ahora, una cobertura entre una acción y un índice no es una cobertura perfecta, porque acá tengo una acción y acá tengo 40 acciones, pero me sirve para cubrir en ciertos momentos. Los índices también me sirven para comprar acciones, por ejemplo, de otros países. Es más fácil comprar un contrato derivado, por ejemplo, sobre acciones en Japón, que ir a Japón, comprar con los pesos, comprar dólares, con los dólares comprar yenes y comprar las acciones en Japón, porque además tengo que tener en Japón alguna forma de custodiar esas acciones. En cambio, no nos olvidemos que los derivados son contratos. Entonces, si yo hoy día estoy por una plataforma electrónica conectado con la bolsa Japón, yo podría comprar acciones de Japón, pero a través de índices accionarios. Hasta acá. Preguntas, dudas. Otro tipo de contratos son los commodities. ¿Se acuerdan lo que eran los commodities, no? ¿Quién me ayuda? No eran los productos que se podían como exportar. O nada que ver. Estoy perdida. No se pueden exportar. Son Era productos el tema de los productos que ¿Productos son estándar? similares. estándar, ¿sí? De transacción internacional. Así lo podríamos definir. Y estos productos son, por ejemplo, el cobre, el petróleo, la harina de pescado, la celulosa, jugo de naranja, cabeza de ganado, etcétera, productos estándar que se transan en bolsas internacionales, pero que preferentemente se transan a través de contratos de futuros. Yo les decía que el cobre se transa, por ejemplo, en la bolsa de metales de Londres. Ahí se transa el cobre, pero no es cualquier cobre, sino que es un tipo de cobre que tiene ciertas características, que se llama blister, una cierta pureza, y ese es el cobre estándar.
Y en la Bolsa de Metales de Londres, yo les dije, se transa 10 veces la producción mundial. ¿Qué significa eso? Que solamente el 10% de lo que se transa en la Bolsa de Metales de Londres son operaciones de cobertura o de venta de cobre que en realidad se está produciendo en el mundo. Y el 90% de las transacciones de la Bolsa de Metales de Londres son operaciones de especulación o de intermediación. Eso hace que sean tan grandes los mercados de derivados, duros. ¿Por qué? Porque yo les decía también, es más fácil firmar un contrato que tener plata para comprar una acción. Contrato yo lo firmo sin necesidad de tener un peso, ¿no es cierto?, en la caja. Pero si quiero comprar cobre contado, necesito tener dólares. Y eso es lo que facilita las transacciones en los mercados de derivados. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sigamos viendo cómo funcionan estos contratos de futuro. Lo primero es que las dos partes se obligan. Esta cosa es súper importante. La obligación, ¿no es cierto?, desde el punto de vista contable, genera un pasivo. Esta cosa hay que tenerla bien claro. Cuando yo estoy vendiendo algo, estoy generando un pasivo. Cuando compro algo, genero un activo. ¿Y por qué acá la definición dice se obligan? Porque las dos se obligan. Uno se obliga, por ejemplo, en una fecha futura a entregar el cobre, pero la otra parte se obliga en la misma fecha a entregar los dólares por el pago. Por eso es que son obligaciones para los dos. También podríamos decir que los dos tienen derecho. Uno tiene derecho a recibir el cobre y otro tiene derecho a recibir los dólares. ¿Va? Viceversa, ¿no es cierto? Pero cuando uno habla de obligación, básicamente también tienen que decir, se obligan que el contrato se debe cumplir. Ahora, alguien me puede decir, pero es como lógico, si hago un contrato, contrato se debe cumplir. Sí, es que al final de este módulo vamos a ver que hay algunos contratos de derivados que no me obligan a cumplir. Yo tomo los contratos y si me conviene los cumplo, y si no me conviene, no los cumplo. Pero esa facultad de si me convienen o no me convienen, o esa opción de cumplirlo, también viene escrita en el contrato. Entonces, por mientras, los contratos que estamos viendo, todos son de obligatoriedad en cuanto a su cumplimiento. ¿Y qué es lo que se entrega en la fecha futura? ¿Un activo real o un activo financiero? Cuando hablamos de activo real, acá vamos a nuestro lápiz, activo real, estamos diciendo, ejemplo, se queda pegado a veces en la pantalla. Ejemplo, activo real, lo que decíamos delante, cobre, petróleo, celulosa y harina de pescado, ¿no? Estos son ejemplos. Ahora, estos commodities de ejemplo tienen una característica, por algo los puse, porque estos son los commodities más
transados en Chile. ¿Ah? O sea, cuando uno dice, oye, ¿cuáles son los commodities que más se transan acá? Bueno, primero de todo, el cobre, ¿no es cierto? Producimos cobre, producimos celulosa y producimos harina de pescado. Y el petróleo se transa mucho también porque nosotros importamos petróleo. Entonces, compramos, ¿no es cierto? O transamos o aseguramos los precios a través también de las bolsas de metales o las bolsas de futuros. Europa. ¿Mm? Primera característica, entonces, las partes se obligan. Segunda característica, el activo está previamente definido. ¿Eh? Cuando yo les decía cobre, yo les dije, por ejemplo, blister, o sea, un tipo de cobre, no cualquier. Si nosotros encontramos una mina de cobre, ¿no es cierto?, ahí en nuestra casa, no significa que lo vayamos a poder, ese tipo de cobre, vender en la Bolsa de Metales de Londres, porque tiene que ser cobre blister, o si transamos petróleo, por ejemplo, tendrá que ser petróleo Brent, y el petróleo Brent se saca solamente en el Mar del Norte. Entonces, tienen ciertas particularidades que están definidas para el activo. La fecha futura es determinada. Las ponen, no digo las fijan, porque en realidad las bolsas ponen varias fechas y uno la elige, pero las ponen las bolsas. Las bolsas dicen, oye, tengo vencimiento a 30, 60, 90 y 120 días. Si quiero algo distinto, no puedo. Los montos estándar también los ponen las bolsas. Las unidades transadas, también las bolsas, y los horarios de transacción también lo fijan las bolsas. O sea, acá, cuando uno va a comprar, ve los contratos, los montos, todo está ya especificado, y si yo quiero lo compro, si quiero no. Pero no puedo cambiar ni una cosa del contrato. Preguntas, dudas hasta aquí. Principales implicancias de los contratos a futuro. Bueno, ya lo hemos dicho en cierta forma, ¿no es cierto? Primero, fijar los precios futuros, y segundo, constituye una obligación que se debe cumplir aunque el precio no sea conveniente para nosotros. ¿Qué significa esto? Supongamos que yo voy a la Bolsa de Metales de Londres y compro cobre a 90 días y lo compro a $5 la libra. Resulta que en 90 días más el cobre está a $4 la libra, o sea, en el mercado está mucho más barato. Yo estoy obligado a comprarlo más caro porque lo compré con anticipación, ¿no es cierto? Lo compré 90 días antes y tengo que cumplirlo. Entonces, cuando estamos hablando del mercado de futuros, podemos decir que estamos hablando de un proceso organizado, ¿sí?, con productos estandarizados. Y cosa importante, acá hay costos de transacción, costos que son básicamente comisiones. ¿Por qué comisiones? Porque se opera a través de corredores de bolsa. Si yo voy a operar en una bolsa de futuros a través de un corredor, el corredor me va a pedir garantías. Voy a tener que dejarle dinero en efectivo, le voy a tener que dejar acciones, bonos o algún tipo de depósito a plazo. Acá los contratos se actualizan
diariamente. Hay lo que se llama mark to market. Voy a dejarlo anotado acá, para que no se nos olvide. Mark to market, ¿qué es lo que es? No es otra cosa que se traduce como marca al mercado o ver el precio de mercado todos los días, ajustar contra el precio de mercado los contratos. O sea, muy parecido o lo mismo, ¿no es cierto?, que hacemos cuando aplicamos la norma IFRS en los balances, pero acá esto es financieramente hacemos la valorización a mercado diaria. Ahora, usualmente los mercados de futuro no se hace la entrega de los activos subyacentes. ¿Qué significa esto? Que yo no hago la entrega normalmente del cobre. Recién dijimos, oye, en la Bolsa de Metales de Londres se transan 10 veces la producción mundial. Entonces es virtualmente imposible que yo pueda entregar el cobre si transo ahí, porque estoy transando 10 veces más del cobre que existe. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se compensa, o sea, existe lo que se llama la compensaciones. Es decir, yo compré a 90 días cobre a $5 la libra y el cobre el día del vencimiento del contrato está a 4. Por lo tanto, yo compré $1 más caro. Y ese dólar es el que yo le pago a mi contraparte. Como no me va a poder entregar, ¿no es cierto?, el cobre, porque no lo tiene, pero si tenemos un contrato, para cumplir el contrato yo le pago la diferencia, ¿no? La compensación está dada por el pago, vamos a colocarlo acá, pago diferencias de precio. ¿Queda claro lo que es la compensación, o no? ¿Cómo se realiza? Se toma el precio del contrato futuro y se chequea contra el precio mercado el día del vencimiento. Si yo compré más caro, voy a tener que pagarle la diferencia a mi contraparte. Si compré más barato, mi contraparte me tendrá que pagar la diferencia a mí. Pero se pagan solamente las diferencias de precio. Por eso es que se dice que en la práctica los contratos de futuro tienen un carácter netamente financiero, ¿eh? Es decir, las bolsas de futuro, la verdad que no se meten los agentes para comprar y vender los productos. O sea, si en la Bolsa de Metales de Londres alguien está comprando, vendiendo cobre, no es porque en realidad necesite el cobre ni porque vaya a hacer alambre de cobre, sino porque está tratando de asegurar un precio del cobre a futuro y ganar estas diferencias de precio. Eso es lo que hace que tengan un carácter netamente financiero, el que quieran ganar las diferencias de precio, más que en la realidad con querer comprar cobre, querer comprar petróleo, etc. Ahora, igual, empresas como Codelco, empresas como ENAP, van a los mercados de futuro, porque como ellos en paralelo están haciendo compras reales de cobre, ventas reales de cobre, compras reales de petróleo, con este tipo de productos ellos se aseguran un precio futuro, hacen cobertura. O sea, las empresas reales los ocupan para cobertura. ¿Se entiende hasta acá cómo funciona el proceso de los futuros? ¿Alguna duda?
¿Alguna pregunta? Como yo les decía en la sesión anterior, esta parte de la materia es como lo más nuevo que hay en finanzas. Es lo más nuevo, aunque ya acá se está operando hace más de 20 años en el mercado derivado, pero de a poco se han ido complejizando las operaciones. El tema es que en las empresas productivas todavía se ocupa poco, pero es lo que viene. En la medida que los mercados sigan creciendo, los derivados van a ocupar el primer lugar antes que las operaciones con flujos reales, por ejemplo, los bonos, por ejemplo, las compras de monedas, etc. Y lo que se va a hacer es básicamente asegurar los precios. Y cuando yo necesite comprar moneda, voy a comprarlo el día que me toca. Total, el precio ya lo aseguré con una operación de derivado. Cuando yo tenga que comprar cobre, lo compraré en su momento, pero el precio ya lo tengo asegurado con una operación de derivado. Si no hay dudas, continuamos. Dijimos que se opera a través de bolsas, ¿no es cierto? Específicamente, acá uno podría decir, no es cualquier bolsa, no es la misma bolsa generalmente donde compramos las acciones, ¿no? Sino que acá hay principalmente bolsas de futuros, ¿no? Pero también hay bolsas tradicionales. Por ejemplo, la bolsa acá en Chile opera acciones, opera renta fija, pero también opera en derivado. La bolsa de futuros más importante del mundo es la de Chicago. En la bolsa de Chicago se hacen las transacciones a nivel mundial más grandes en futuros, en opciones, en instrumentos derivados. Cuando yo compro o vendo futuros, la verdad que no lo estoy comprando contra una empresa o una persona en particular, sino que se lo estoy comprando a la bolsa y mi contraparte va a ser una cámara de compensación. Es decir, la bolsa se va a preocupar de compensar las diferencias de precio entre compradores y vendedores, ¿eh? Pero no hay un amarre uno a uno. Es decir, si va a la bolsa, por ejemplo, Leandro no le va a comprar necesariamente a Jennifer, ¿eh? Que está vendiendo, sino que va a comprar en la bolsa ahí en el conjunto de todas las operaciones que hay. Pero la cámara de compensación de la bolsa les va a compensar a cada uno. ¿Y de qué se preocupa también la cámara de compensación? De que nunca quede una operación abierta. ¿Qué significa esto? Si yo compro en la bolsa es porque alguien está vendiendo, ¿eh? Porque por algo hay una valorización diaria de las posiciones. Y ahí se descubriría, ¿no es cierto? Oye, hay alguien que compró un futuro y la verdad que no hay futuro. No, porque como son instrumentos que es estándar, siempre va a haber alguien que está comprando y alguien que está vendiendo. Parecido a las acciones. Y se necesita para operar acá un margen inicial, que nosotros también lo denominamos garantía, ¿no es cierto? Y finalmente dijimos, oye, se opera por corredores y los corredores nos van a pedir una garantía que puede ser dinero, que puede ser depósito, o también
es posible que nos den una línea de crédito, o sea, que no nos pidan garantía, sino que ellos nos den un cierto margen para operar. Eso pasa con las empresas grandes. Por ejemplo, Codelco, que opera en la Bolsa de Metales de Londres, normalmente no le da garantías a los brokers, a las empresas internacionales, a los corredores internacionales, sino que ellos le tienen una línea de crédito. Pero eso básicamente porque Codelco es una tremenda empresa, ¿no es cierto? Y tiene mucha solvencia. Cuando hay poca solvencia, ahí nos van a pedir una garantía real en algún instrumento financiero o en dinero. Preguntas, dudas. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a hacer entonces el break y continuamos en 10 minutos.
Sigamos. ¿Preguntas, dudas? Vamos con lo que sigue. ¿Qué es lo que es la Cámara de Compensación? La Cámara de Compensación es una sociedad independiente de la Bolsa de Futuros, como aquí en Chile, por ejemplo, hay dos cámaras de compensaciones, una que es para los cheques, que es de la superintendencia, perdón, de la Asociación de Bancos, y hay otra que es para las operaciones de derivados de mercado financiero. Ahora, la gracia de estas cámaras independientes es que ellas son las que hacen todo lo que son las compensaciones. O sea, cuando día a día uno de los clientes está ganando dinero, esta cámara le paga el dinero. Y cuando le falta dinero, esta cámara le cobra el dinero, normalmente de su garantía o de sus líneas de crédito. Y tiene la gracia también de que fiscaliza esta cámara y controla a los agentes del mercado, que estén haciendo todo dentro de la norma del mercado, controla también que haya liquidez en el mercado, que haya solvencia, etc. ¿Cómo se liquidan los contratos de futuros? Uno es por vencimiento, que significa que yo hago, por ejemplo, un contrato acá, le coloco fecha inicio y acá fecha de vencimiento, y el contrato parte el inicio y termina en la fecha a la cual yo lo pacté. Parece como re obvio, pero vamos a dar cuenta que cuando tenemos el mismo contrato, acá con una fecha de inicio, y lo hacemos a una fecha de vencimiento, supongamos que esto es una compra, podríamos esperar acá para hacer la compra, pero en cualquier fecha intermedia, fecha intermedia, yo puedo hacer la venta del futuro. Acá vamos a colocarle compra del futuro. ¿Y qué significa? Que acá otra persona compró, ¿no es cierto?, esta operación, y esta persona va a cobrarla al vencimiento final. O sea, acá se compensan las operaciones por contratos inversos. No tengo que esperar necesariamente al futuro, sino que yo puedo comprar, vender mi contrato y la otra persona se queda hasta el final. Bueno, hasta acá lo que es básicamente la parte materia de las operaciones de futuro. Y ahora vamos a ver el tema de las fórmulas de cálculo de un futuro. Ahora, acá una cosa bien especial. Yo me gusta hacer el cálculo con la fórmula primitiva, es decir, cuando nacieron los primeros futuros, que es una fórmula bien sencilla, pero que permite, en cierta forma, entender cómo funciona el cálculo. Después, cuando veamos los forward, ya la fórmula es un poquito más compleja y es la forma que ocupan los bancos. Pero esta es la fórmula que a uno le ayuda a entender el porqué. Y acá vamos a ver de que hay dos tipos de instrumentos que se transan a futuro, en los cuales el subyacente
no genera rendimiento y en los cuales el subyacente genera rendimiento. Pero acá, primero, tenemos que tener bien claro qué es lo que es el subyacente. ¿Se acuerdan lo que era el subyacente, no? ¿O me pueden dar ejemplos de subyacente? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me da un ejemplo de activo subyacente? No tienen que descuidarse en esta prueba porque... ¿Ah? Un leasing ¿Perdón? podría ser, por ejemplo. Un leasing. Disculpa, Ángelo, pues se escuchó... A lo mejor está medio mal acá la señal, pero escuché como enredado. ¿Qué puedes decir de nuevo? El leasing, no tiene nada que ver con el leasing. Nosotros dijimos que el activo subyacente, ya lo dijimos al inicio, no, las opciones, los futuros y los swaps son los derivados. Dijimos que el activo subyacente es la operación financiera cuyo valor, o sea, el derivado es la operación financiera cuyo valor depende de un activo subyacente. Y dijimos que un derivado, por ejemplo, podemos tener un derivado de dólares y por lo tanto el activo subyacente, ¿qué es lo que eran? Los dólares. Podemos tener un derivado de petróleo. El activo subyacente era el petróleo. Podemos tener un derivado de cobre. Y el activo subyacente era el cobre. Y dijimos que el derivado es un contrato. Y dijimos que el activo subyacente es el producto en el mercado contado. Es decir, cuando hablo de los dólares, estoy diciendo, oye, estos son los dólares que yo compro con pesos, ¿no es cierto? Mercado contado, los billetes, las transferencias. Cuando hablo de petróleo, estoy diciendo, oye, estoy comprando petróleo Arabia Saudita, ese petróleo, el petróleo que le voy a echar a los vehículos. O cuando compro, o cuando vendo cobre, estoy diciendo, oye, estoy vendiendo cobre para que produzcan alambre eléctrico. Ese cobre, o sea, todo es lo que se transa en los mercados tradicionales y en los mercados contados. En cambio, cuando estoy hablando de derivados, estoy diciendo que son contratos de tipo financiero que se transan en las bolsas de futuro. Y acá tengo contratos de dólares, por ejemplo, contratos de petróleo, contratos de cobre. Y les decía el otro día que yo le había subido una película que de repente uno le abre un poquito la mente cómo funcionan los mercados y ahí se transan derivados de índice, básicamente futuros y opciones de Nikkei. Entonces, ojo ahí, porque estas definiciones son fundamentales por dos cosas. Uno, lo primero es porque si yo entiendo bien la definición de derivado, que es un contrato y que se basa en el precio de un activo subyacente, voy a poder hacer bien los cálculos, voy a poder hacer bien los análisis. Y segundo, porque las definiciones son temas más básicos que tengo que saber, ¿no es cierto? Por esas dos cosas. Entonces, acá cuando me están diciendo, oye, hay dos fórmulas de futuro. Si el subyacente no genera rendimiento, y hay otra fórmula de futuro que dice, si el subyacente
genera rendimiento. Entonces, primero anotemos acá los que no generan rendimiento. Por ejemplo, el cobre, el petróleo, el trigo. ¿Qué otro puede ser? El jugo de naranja. Estoy hablando de commodities que se transan mucho en las bolsas de futuros del mundo, en las bolsas de derivados. Entonces, ¿qué características tienen este tipo de subyacente? ¿Por qué decimos que no generan rendimiento? Básicamente, para entenderlo en fácil, porque no me generan intereses. Yo no puedo ir a una institución financiera con unas barras de cobre y decir, oye, las voy a depositar, ¿cuánto me pagan a 30 días? ¿Cuánto me pagan a 90 días? O no puedo ir con unos barriles de petróleo y preguntar qué rentabilidad tienen estos barriles de petróleo, porque esos activos no generan rendimiento. En cambio, ¿cuáles son los que sí generan rendimiento? Y yo también puedo hacer futuros de esto. Por ejemplo, las monedas, ¿no es cierto? Yo puedo depositar monedas y voy a ganar intereses. Los bonos, yo voy a comprar bonos y los bonos me van a pagar cupones de intereses, de reajustes. Por ejemplo, los índices, las acciones. Todos estos productos me van generando rentabilidades. Voy ganando y por lo tanto me van generando rendimiento. Tengo que tener claro que algunos me generan rendimiento y otros no. Ahora vamos a irnos a un ejemplo con uno que no genera rendimiento. Pero vamos a hacer un ejemplo quizás un poco más sencillo. Supongamos que queremos comprar a futuro un cuadro, pongámosle, de un pintor chileno conocido, de Mata. El cuadro vale, pongámosle que vale 10 millones de pesos. O sea, si yo voy hoy día a comprar el cuadro, vale 10 millones de pesos. Pero queremos el cuadro en un año. O sea, queremos comprarlo a futuro. Nosotros podríamos ir donde venden el cuadro y hacer un contrato. Decirle, mira, sabes que yo quiero comprar el cuadro, pero no ahora, quiero hacerte un contrato de futuros a un año, o de compra-venta futura a un año. Entonces, ¿qué es lo que me va a decir el vendedor? Supongamos que ustedes son los vendedores.
tratemos de que me vendan, que ustedes me fijen el precio del cuadro en un año más. Ahí tienen unas pistas, ¿no es cierto?, con respecto a quién me quiere decir a qué precio más o menos me vendería en un año más. Les cedo la palabra y así vamos acumulando puntitos también para que no perdamos la costumbre, ¿no es cierto?, para la próxima prueba. ¿Quién se tira a la piscina? Ustedes ya saben que el cuadro hoy día vale 10 millones, pero yo quiero firmar un contrato para comprarlo en un año más. Más o menos, ¿a qué precio me lo venden? ¿Qué parámetros ocuparían para calcularme el precio en un año más? Vamos a suponer acá que ese cuadro no se va a poder poner por un año, por lo tanto no va a generar ningún rendimiento. O sea, estamos diciendo te lo compro un año más, pero los que lo tienen no van a poder ganar ni un peso con el cuadro. Aquí Ninosca dice, ¿cuál sería la tasa? Justamente, ustedes tienen que definir una tasa. Supongamos que ustedes me dicen, mira, yo te lo vendo en un año más, pero mi costo alternativo, por ejemplo, es 5%. Claro, porque vender el cuadro hoy día vale 10 millones, pero en un año más yo te lo voy a vender más caro. ¿Y por qué 5%? Porque calcularon que más o menos eso rentaba la plata en el banco, más un cierto spread, o porque hice un análisis más complejo, donde sacaron cuánto eran los fondos propios, cuánto tenían que pagar de interés, y sacaron esa tasa. No nos preocupemos ahora cómo sacaron esa tasa, pero es un 5%. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo calculan entonces ustedes el precio? ¿Esa tasa sería anual, profe? Esa tasa anual, sí. Entonces sería solamente sacarle el 5% a los 10 millones y sumárselo y ese sería el precio futuro. Exacto, ¿no es cierto? Si lo llevamos a la fórmula, para hacerlo más ordenado, el P es el precio, el F es el precio futuro, el P el precio spot o el precio hoy día. ¿Cuánto vale hoy día? 10 millones. 10 millones, ¿no es cierto? Y dice por 1 más la tasa, que es de 5%. Y la tasa de 5%, si es un año, la vamos a dividir entre 60 y multiplicada por un año. Y el año también tiene 360, ¿no es cierto? Entonces esto es igual a 10 millones por 1,05. O sea, esto es igual a 10 millones 500. Y ese es el cálculo del precio de este futuro, ¿eh? Suponiendo que pudieran haber ya, sí, son 10 millones 500 Ninosca, ¿no es cierto? Ya me está diciendo que en el primer cálculo lo había multiplicado por 12 meses. Acá hay que tener harto cuidado, y lo vamos a ver, sobre todo cuando veamos los forward, si la tasa que nos estamos tomando es anual o es tasa mensual. Ese es un tema como bien importante. ¿Por qué? Porque en el mercado de los forward, el mercado de los bancos, en algunos productos se toma la tasa anual y en otros productos se toma la tasa
mensual. Entonces, ahí siempre nosotros necesitamos discriminar si es tasa anual o tasa mensual. Entonces, ahí ya estamos calculando y vemos que es bastante simple, ¿no es cierto? Calcular el precio de un futuro cuando no tiene rendimiento. Igual vamos a hacer un par de ejercicios, pero para mientras vamos viéndolo, ¿no es cierto?, de esta forma. Veamos ahora un ejemplo de un subyacente que sí genera rendimiento. Y por ejemplo, para hacerlo fácil, lo vamos a hacer con dólares. Y el precio del dólar hoy día está a 700 pesos. Cuando hablamos precio hoy día, estamos hablando de precio spot. 700 pesos. ¿Qué más necesitamos? La tasa en pesos. Y la tasa en pesos, supongamos que sea el mismo 5% anual que nosotros calculamos en el otro ejercicio. Pero aquí hay una diferencia. Cuando yo estoy calculando el precio futuro de una moneda, lo que yo hago es lo siguiente. Yo digo, oye, para yo poder vender esta moneda futuro en un contrato, yo debería hacer el símil de que compro la moneda. ¿Con qué plata compro la moneda? Pido pesos prestados. Esta es una tasa del 5% anual. Estos son pesos. Entonces, para comprar 700, pedí prestado 700 millones y me cobraron el 5% anual. Pero yo, como tengo que entregar estos dólares en un año más, yo no voy a guardar los dólares, ¿no es cierto?, en una caja de fondos, ni en un escritorio, ni en el colchón. ¿Qué voy a hacer con los dólares durante un año? ¿Quién me ayuda? ¿Qué harían ustedes si tienen $1 millón y tienen que entregarlo en un año más? Invertirlo para obtener rendimiento. Lo invertirían, ¿no es cierto? Lo depositan en el banco. Y supongamos que el banco a un año me paga un 2% anual en dólares, porque compré dólares, ¿con qué? Con los pesos que pedí prestado y los deposité, ¿no es cierto?, en un depósito en dólares que me pagan el 2%. Y el plazo, bueno, el plazo son 360 días. Y ahora que ya tengo, ¿no es cierto?, las variables para calcular el precio futuro, ¿qué es lo que hago? Reemplazo la fórmula del futuro. Entonces digo, futuro es igual precio spot, que es 700, por 1 más, y acá tomo la tasa de costo alternativo, que es el 5%, menos la tasa de rendimiento, que es el 2%. Y todo esto
lo divido, en este caso, entre 60, porque es base anual, y lo multiplico por el plazo, que también son 360 días. ¿Cuánto me da esto? De paréntesis, desde la próxima clase vamos a estar haciendo hartos cálculos, así que les pido que estén con la calculadora para que vayamos entre todos resolviendo los ejercicios. ¿Cuánto les da eso? A mí me da 721. Perfecto, ¿no es cierto? 721. O sea, el precio hoy día es 700, pero a un año más, de acuerdo a las tasas de interés que hay, de costo alternativo de fondos y de rendimiento alternativo, el precio va a estar en 721 pesos. Ahora, otra cosa importante, yo aquí puedo sacar lo que se conoce en el mercado. La verdad que tiene dos nombres. Uno es los puntos futuro, o también, en este caso, se llaman puntos de premio. Pero calculémoslo primero como puntos futuros. ¿Y qué significa eso? Para calcularlo, yo calculo el precio futuro menos el precio spot. ¿Cuánto era el precio spot? 700, ¿no es cierto? Por lo tanto, los puntos futuros son 21. ¿Y por qué se calculan los puntos futuros? Porque es una forma de transar. Uno, de repente, para transar más rápido esta cosa, en el mercado, en vez de estar viendo la fórmula, dice, oye, ¿cómo se están transando los puntos a un año? A un año, 21 pesos. Listo. Y con eso ya tengo rápido, ¿no es cierto? Ya sé que al precio spot le voy a sumar más o menos 21 pesos. ¿Por qué? Porque este 700 que tomamos acá, durante la mañana va fluctuando, ¿no es cierto? De repente 701, de repente 699 y va cambiando a cada rato los centavos, etcétera. Pero si yo ya sé que es 21, no importa el precio que yo vaya a comprar, le voy a sumar 21 pesos para después para hacer el contrato futuro. Por eso es súper importante este cálculo de los puntos futuros. Me ayuda a simplificar, ¿no es cierto?, la operación en la mañana. Ahora, esto lo vamos a escribir por acá. Y es lo siguiente, si puntos futuros son positivos, se llaman puntos de premio. Puntos de premio. En el caso, si son negativos, puntos de descuento. Por eso yo le decía, los puntos futuros pueden ser de premio o pueden ser de descuento. ¿Qué significa esto? Significa que el precio futuro
puede ser más bajo que el precio de hoy día. Y este es un concepto que uno tiene que grabárselo, pero muy bien a la hora de operar en esto. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a pensar de que el precio futuro siempre es más caro. Y no, el precio futuro puede ser más barato. ¿Y saben por qué? Por una cosa bien simple. Porque la tasa de rendimiento alternativo puede ser más alta que la tasa de costo. Y si yo compro un cierto activo subyacente que tiene una tasa de rendimiento más alta, esta resta me va a dar negativa. Y por lo tanto, el precio futuro me va a dar más bajo que el precio spot. Entonces, en ese caso serían puntos de descuento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy, pero vamos a ver un par de temas. Lo primero, la próxima semana, ¿no es cierto?, tenemos una semana de receso, lo que nos viene muy bien porque significa que se van a correr también todas las evaluaciones una semana, todas las evaluaciones del semestre. Y como se corren las evaluaciones del semestre, también tienen, ¿no es cierto?, ahí la posibilidad, si ustedes quieren, de poder repasar un poco más. Y yo voy a ver de manera que la materia pueda quedar mejor diferenciada en clase a clase. Así que yo creo que en este caso nos conviene. Así que ustedes ahí van a ver que en el calendario que hay en el portal docente yo voy a empezar a hacer cambios y voy a cambiar la fecha. Así que entren después y las ajustan al nuevo calendario. Eso básicamente. O sea, cambio, se corre la prueba una semana y se corre la segunda, la tercera semana también una semana. Preguntas, dudas. Acuérdense de ir realizando sus trabajos, ¿no es cierto?, mientras que se entregan prácticamente juntos con la última solemne, una semana después por ahí, ¿no es cierto? Pero no se olviden porque si no después se les va a juntar todo al final. Yo diría que toda la materia que uno ve en el curso de tópicos financieros es importante lo que es mercado internacional, es importante lo que vamos a ver también de finanzas familiares, porque ustedes se van a dar cuenta de que eso les va a ayudar en forma personal, pero lo más importante es este módulo de derivados. Por eso es que a mí me interesa dejarlo lo más claro posible. No me interesa pasarle todos los productos y los productos complejos, porque los más complejos, si los alcanzamos a ver, los vamos a ver a lo mejor un poquito por encima, pero los más complejos todavía no se ocupan en el mercado. Pero en cambio los productos más simples hoy día se están ocupando en casi todas las empresas, entonces es necesario conocerlo, es necesario saberlo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vamos a quedar hasta acá. Quedemos hasta acá entonces y continuamos después de la semana de receso. Que estén bien.